Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto ayer. Estábamos viendo el estudio de cómo Satanás hace su falsificación de la verdad. Y todo visto un poco desde dos perspectivas. Desde el sentido del gran conflicto y estamos comparándolo también con un poco más con la niña Milerita. Y hemos leído una cita que era de Cristo Triunfante, que para los que no hayan estado está en CT 324.2. Y bueno, esa guerra que ha habido en el cielo se ha trasladado a la tierra, la misma guerra que había entre Cristo y sus seguidores versus Satanás y sus seguidores se ha trasladado aquí en la tierra. Y un dato más que ayer no he agregado, que se hace siempre también, que es una guerra de información, que eso es un término muy importante dentro de este estudio, porque lo que más se mueve en este conflicto es la información. Sí, hay otros medios por los cuales se llegan a mantener los objetivos de cada uno de los pueblos, pero es más que nada una guerra de información. Bien. Lo que hemos visto ayer, hemos quedado en el secreto de tres partes. El tercer secreto. Claro, el secreto en tres partes que María le da a los niños que estaban en Fátima, en la ciudad de Fátima, Portugal. Habíamos visto que las características que tenía ese mensaje angélico eran las mismas que las características no ese mensaje angélico, sino ese mensaje que venía por un ángel para los niños, que es muy similar al primer mensaje angélico de Apocalipsis 14, 6, ¿verdad? Los tres componentes. Vemos que hay miedo en un momento, cuando se les aparece por primera vez, los niños sienten miedo. La segunda vez el ángel los encuentra jugando, entonces los reprende porque nunca le habían dado gloria a Dios en ningún momento después de la primera visita. Y después en la tercera visita les oficia una misa católica, dándole a Jacinta y a Francisco un cáliz, y a Lucía le estaba dando la hostia. Cuestión, que después, todo este año nosotros lo marcamos como, si lo tuviéramos que marcar como una línea milerita o una línea como nuestra, sería tiempo del fin. Y este año simboliza básicamente la preparación para esos niños para poder recibir los mensajes subsiguientes, que son los mensajes de María. El siguiente mensaje, que es en el año 1917, que es donde empiezan a aparecerle la Virgen María a los niños, es el 13 de mayo de 1917, que era justo en una festividad de Nuestra Señora del Bendecido Sacramento. Y bueno, todo esto, justo cada una de las fechas, o por lo menos estas dos, tienen festividades católicas, porque bueno, Portugal se caracteriza por ser una ciudad, un país con muchas festividades católicas. Nosotros marcamos este hito dentro de esta línea como lo relacionamos con el aumento de conocimiento, porque los niños ahí reciben un poco más de claridad acerca de qué se está tratando todo esto. Después tenemos el siguiente mensaje, la siguiente aparición. Aquí ella les da instrucciones de que vengan todos los días a la misma hora, todos los mismos días por mes. Es decir, todos los 13 de cada mes ellos tenían que estar. Y cuestión que ellos van al mismo lugar, a la misma hora, los 13 de cada mes, van el 13 de junio de 1917, que era justo la festividad de San Antonio de Padua, que es el santo de predicar y enseñar. Y nosotros eso lo alineamos también con la formalización del mensaje. Aquí, en esta parte, en este hito, María les explica más o menos un poco más de cuál es el trabajo que tienen que hacer los niños, y más que nada a Lucía, porque les revela el futuro a los niños y le dice: mira, Jacinta y Francisco van a morir, pero vos sos la que vas a tener encargada esta tarea de hacerme amada a mí por el resto del mundo, porque Jesús quiere que vos me hagas amada a mí.
Ese es el contenido básico del mensaje. El 13 de julio es el aspecto más controversial de este mensaje de Fátima. ¿Por qué aparecía? Porque ahora vemos de qué se está tratando todo esto. Que es donde ella les da visiones a los niños. Y les da visiones en 3 partes, que son secretos en 3 partes. Está el infierno por un lado, Rusia y juicio. De esto se trata. La primera visión, ella les da una visión del infierno, de cadáveres y que sea un montón de cosas muy satánicas. Y básicamente consiste en, tengan miedo a Satanás, pero bueno, se dice infierno, porque es la noción católica del infierno, por así decirlo. La segunda parte del mensaje es, dediquen a Rusia, a mi Inmaculado Corazón. Y la tercera parte, juicio. O sea, vemos otra vez estos patrones que se alinean con el primer mensaje angélico de Apocalipsis. Bien, ok. Entonces podemos decir que también se trata de una falsificación de los mensajes angélicos. Ok. Después tenemos la otra aparición, la siguiente aparición. Espérenme un cachito. Que al final esta aparición no se hace el 13 exactamente. Los niños estaban yendo el 13 de agosto, en teoría tendría que ser esta fecha, pero había un hombre que se llamaba Arthur Santos, que era por así decirle, como la especie de alcalde de la ciudad, que los engaña y les dice que un padre de una parroquia quería encontrarse con ellos un rato antes de que vayan a encontrarse con María. Y de paso les dice a los niños que los va a llevar porque para este punto ya había muchas multitudes, muchas personas alrededor de toda esta situación, de este evento. Que con esa excusa los iba a llevar a los niños a través de todas las multitudes a encontrarse con María. Y en realidad los niños son raptados por este hombre. Este hombre es un enemigo, claro enemigo de la Iglesia Católica, porque era masón. Y el 19 de agosto recién ellos se encuentran con María. Ellos desde el 13 al 15 de agosto son raptados por este hombre, Arthur Santos, y ahí les había tratado de sacar a través de un montón de artimañas los secretos, pero los niños de ninguna manera le iban a revelar los secretos. Eran muy leales. Entonces nosotros aquí marcamos como una actividad enemiga dentro de esta línea de la falsificación y lo podemos alinear con el 2014. No me voy a encargar ahora, para que no se haga tan largo el estudio, de explicar por qué se alinean una cada arriba, o sea, no voy a detallar tanto. Cualquier cosa lo dejamos para el final del estudio o para otro momento, como quieran ustedes. Bueno, vemos aquí una actividad de los enemigos. También vemos que en esta parte había muchas personas que les daban plata, les daban mucho dinero a los niños y les decían, ellos no sabían qué hacer con este dinero. Y el 19 de agosto se reúnen con María otra vez y les preguntan, María, ¿qué hacemos con este dinero? Y ella les dice que se organicen, que compren materiales para hacer una capilla, que compren literas, ¿sí? De las multitudes. Las multitudes que se reunían alrededor de la aldea de Fátima, de la ensenada donde ellos se reunían, se encontraban con María, y había alrededor de casi 30.000 personas para ese tiempo. Y las personas que iban, muchas personas les daban dinero a ellos. Entonces aquí nosotros también podemos ver que hay una especie de organización
con respecto a este asunto. Y, bueno, construcción de una capilla. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Y el hecho de que se organiza nada más, solo pongo eso como un dato más, porque en realidad es una construcción de una capilla, de empezar a armar estatuas en honor a, ¿entendés? Es como toda una, ya es como armar todo un show para ese asunto, porque no había una Virgen de Fátima antes. O sea, sí, es la Virgen María, pero convengamos que ahora es la aparición en Fátima y hay que hacer algo nuevo con respecto a ese lugar. Y otra pregunta, ¿ahí ese también no podría ser un periodo de tardanza? Sí, también podríamos marcarlo. Hay muchas características. Es una línea que a grandes rasgos, bueno, no es tan igual a las líneas de Dios, del pueblo de Dios, pero vemos que sí tienen algunas similitudes. Voy a citar una palabra de Tess que me gusta mucho porque ella dice que son salpicaduras de historia milerita. Entonces, como no las vemos en exactitud, pero vemos rasgos. Bien. Bueno, después tenemos, bueno, para la siguiente aparición, que es en septiembre, el 13 de septiembre de 1917, aquí se les da una predicción a los niños. María les dice una predicción acerca de lo que va a suceder en octubre, porque recuerden que el estudio de ayer yo les comentaba que María les iba a aparecer unas 6 veces y una séptima vez. ¿Sí? 6 veces los 13 de cada mes y una séptima vez. No, perdón, estoy mezclando. La sexta vez es la que se refiere a la predicción. O sea, esta va a predecir la que sigue, la sexta. ¿Es verdad, Miri? El total ya sería la sexta esa. Sí. Sería la séptima. Sí. Bien. Sí, ya me parecía raro lo que estaba. O sea, la del ángel cuenta como... No. La del ángel cuenta como primera. Pero No. el ángel fue 3 veces también. El ángel ha sido 3 veces en un solo año, pero esta no tiene, esta es solamente preparación, no tiene nada que ver con las visitas de María. O sea, no tiene nada que ver en el sentido de que no se cuentan dentro de las visitas que María les ha dicho que los iba a visitar. Ok, pero entonces la séptima nunca... La séptima sí ocurre, pero después. No, todavía no sale de escena. Por eso he dicho que me he mezclado, me he corregido. La de septiembre, es una predicción. Esa es la quinta entonces. Claro, esta es la quinta, esta es la sexta. Si no se los pongo aquí. No, está bien. Para que quede claro. A los que están un poco más atrás. Bueno, les leo. Ella les dice, en octubre nuestro Señor vendrá. Nuestra Señora de los Lamentos, la Señora del Monte Carmelo, San José va a aparecer también, María y José, el niño Jesús, y muchos santos, que no vale la pena seguir leyendo. Pero lo que les he dado en su predicción, que acercándose en octubre, durante la noche del 12 de octubre hasta el 13, iba a llover torrencialmente. De tal manera que se ha empapado el suelo, los peregrinos estaban todos, sí, empapados, era muchísima gente.
y eran 70.000 personas para este momento. Aquí también hay una demora, justamente porque María se guiaba para aparecer. María les aparecía todos los mediodías de cada día del mes, del día señalado. Y como había llovido torrencialmente, ella no se les aparece en el mediodía, porque ella no se estaba guiando por la hora reloj, sino que se estaba guiando por la aparición del sol. Entonces, ¿la predicción era que iba a llover? No, de la visión. Era la visión. Perdón, no he sido clara en ese punto. La visión es la predicción. Ella les predice quiénes van a venir en octubre. Eso es solamente la predicción. Cuando justo ese día, que tiene que ser la aparición, ella no aparecía justamente por esta cuestión de la hora, de que estaba todo nublado, había llovido torrencialmente y aparece justo a la aparición del sol. Hubo un poco de burla porque hubo una demora. Y ahí se marca lo que vos decías un poco, Eva. El tiempo del mediodía llegó a las 12 p.m. y María no vino, así que hubo una demora. Pero lo que las personas no se dan cuenta es este asunto de que ella se estaba guiando por lo del sol. Y cuando el sol apareció en su apogeo, María sí apareció. Lucía dice en sus memorias, como la señora del Rosario se levanta en el este, da vuelta las palmas de sus manos a través del cielo oscuro, mientras la lluvia se detuvo, las oscuras nubes continuaban oscureciendo el sol, que de repente rompe en esas nubes y parece ser un suave disco plateado girando, y todos miran al cielo. De hecho, esto ha sido un fenómeno del sol en ese año, donde muchas personas, las personas que estaban ahí podían ver el fenómeno del sol. No podían ver a María, como los niños sí la veían, pero ellos sí podían ver el fenómeno que ocurría en el sol. Y bueno, en esta aparición se les da la visión a los niños de la predicción, que básicamente era que iban a aparecer varios santos, el Señor, la Señora de los Lamentos, María, José, Jesús Niño, y ellos bendiciendo al mundo, básicamente. Lucía dice que también había visto, por su lado, a la Señora del Monte Carmelo, que presagiaba su entrada a las monjas para convertirse en una monja carmelita, que después Lucía, más adelante, se convierte. Esta es la última visión para Jacinta y Francisco. Ellos más adelante, en 1919-1920, mueren por una enfermedad. Sí, como se les había dicho, pero lo curioso es que ellos hacen que se cumpla. Ocurrió en 1920, en este punto, 1919, perdón, Francisco muere de fiebre española y Jacinta dura un poco más, muriendo de la misma enfermedad de 1920. Ninguno de los niños aceptaba atención médica, drogas ni ayuda. Ambos creían que estaban destinados a morir. O sea, no es que han venido ellos estaban enfermos, pero ellos habían decidido creer que se tenían que morir. Bueno, en 1921, voy a ponerlo aquí. Una pregunta. Sí. Lo de que iban a aparecer los santos, eso que mencionaste, ¿fue en la quinta o en la sexta? La predicción de que, o sea, estas dos están ligadas porque las dos hablan de la visión. En la quinta predicen la visión y después en la sexta, cuando es la visión. En la sexta aparecieron. Claro, en la sexta aparecen. Ella aquí solo les predice que van a aparecer. En la sexta aparecen claro, ya. Les predice, La sexta aparece. les predice que aparecen los santos. No, solo aparece María en la quinta. En la sexta aparecen todos los santos. Claro, en la sexta aparecen todos los santos con María y todo.
Bien, en 1921 María le aparece a Lucía y esto es una llamada donde ella le dice que tiene que dedicar su vida, se le dice que siga el camino. Lo que estaba sucediendo en este momento, justo se da todo paralelamente porque la Iglesia Católica estaba rechazando este mensaje. Ellos no querían saber nada, la jerarquía católica no quería saber nada con este mensaje, estaban tratando con mucho escepticismo todo este asunto de Fátima, a pesar del peregrinaje, a pesar de que había mucha gente que creía, que testificaba de los fenómenos, o sea, pero el mensaje que tendría que haber sido para la Iglesia en su momento, para la Iglesia del pueblo, no lo ha sido, porque ellos no lo aceptaban, que es muy paralelo también con las líneas del pueblo de Dios. Bien. Bien. Bueno, la Iglesia Católica para este punto lo que le ofrece es también, o sea, María le dice que dedique su vida y la Iglesia Católica para acallar este asunto le ofrece la entrada a convertirse en monja. Entonces ella decide convertirse en monja carmelita. Ella se va a un internado privado, al principio en contra de su voluntad, pero cuando ella logra entender lo que ve en visión, va, lo que se le dice en la aparición, la termina aceptando. ¿Eso es en el 1921? En 1921 recién, sí. O sea que era jovencita. Sí, muy jovencita, debe haber tenido unos 15 años, puede ser. Bueno, la idea central de todo esto es que nosotros podamos identificar a Lucía como una falsificación. 17 tenía. ¿Eh? Tiene 17, igual que Elena White. ¿Tiene 17? Pero si tenía 9 en el 16. Tenía 12. Ah, bueno, Ella era la mayor. tenía 12, ¿no? Yo tenía 9. Tenía 9. Tenía 9. Entonces ahí tenía 9. Él tiene 15. Tiene 15. 14. Nosotros podemos inferir Si tenía 9. que es una falsificación de Elena de White, Lucía. Porque ella dio su vida. Porque es la que- Toda la vida escribiendo. Exactamente, es la que se encarga de llevar a cabo el mensaje, que era este es el mensaje más central. Más adelante voy a explicar por qué es tan importante este estudio, porque en realidad este estudio nos sirve de testigo para poder llegar a las conclusiones con respecto al rey del sur, ¿sí? No es que, o sea, sí nos sirve para ver cómo Satanás maneja a su pueblo, nos sirve para saber cómo maneja Satanás a su pueblo, pero también nos da un testigo más de cómo llegamos nosotros a la conclusión de que Rusia es el rey del sur. O sea, porque si no, Satanás estaba muy interesado en Rusia. Si vemos esta línea, nos damos cuenta que la cosa que más resalta de todo esto es Rusia, o lo que más nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué no otro país? Sabemos que por el contexto histórico Rusia tenía que surgir más o menos para esta fecha, como un movimiento comunista, porque en octubre se da la Revolución de Octubre. Satanás tiene la capacidad de prever los hechos y anticiparse a ellos. Pero la única manera en la que él puede llamar a su pueblo es a través de la falsificación. Nosotros sabemos perfectamente que Satanás no se puede mostrar en su propia naturaleza. Él lo tiene que hacer a través de una falsificación para que su mensaje sea creído. Aparte, la aspiración que tiene Satanás es ser el rey del norte, pero él es el falso rey del norte. Sabemos que el verdadero rey del norte es Dios. Entonces, bien, hay muchas más visiones, después volviendo ahora con respecto a Lucía. Hay bastantes visiones. En 1924, en 25, en el año 1927,
Pero en 1929 es la que me gustaría recalcar. Ella estaba en una capilla en la cual la única luz que estaba dentro de esta capilla era la de una lámpara, cuando de repente toda la capilla se ilumina con una luz sobrenatural y en el altar aparece una cruz de luz que alcanzaba el techo. Dice haber visto a Jesús en esa cruz y hay una hostia en el aire de la cual caen gotas de sangre en un cáliz de abajo. Y ahí la puede ver a Nuestra Señora de Fátima y describe que la señora le dice: el momento ha llegado en donde Dios pide a nuestro Santo Padre que haga la unión con todos los obispos del mundo, la dedicación de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio, tantas otras numerosas almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos en mi contra, por lo que vengo a pedir reparación. Sacrifícate a ti misma por esta intención y reza. Luego, bueno, después de esto, ella escribe en sus memorias, Lucía, que la jerarquía católica no querían hacer oído a este pedido. Ella les escribía pidiéndoles que dediquen Rusia, cómo tenía que ser dedicada Rusia, con el consentimiento y la presencia de todos los obispos del mundo. No era simple, pero tampoco eran muchos protocolos a seguir. Pero después vemos que a lo largo de 1900 en adelante, hasta 1980, hasta la década de los 80, es dedicada varias veces Rusia. Pero todas las primeras veces fallaban porque no seguían, porque no se hacía de la manera directa o no venían todos los obispos, o sea, siempre faltaba algo para que se cumpla. ¿Qué sería exactamente de dedicar o qué le llamaban ellos dedicar? Bien, es básicamente hacer que Rusia se declare como una nación que va a dedicar devoción a María y al catolicismo. Pero para ese momento se estaba levantando todo un poder ateo. ¿Sí? Es como una consagración, es como cuando se dedica a los niños en la iglesia, llevan a los bebés para dedicarlos. No necesariamente tenía que tener algo que ver con la voluntad de Rusia, simplemente que se junten los obispos y que digan Rusia está dedicada a María. Claro, eso es lo que pensaba yo, porque por ahí no requería algo de parte de Rusia como aceptar o... Como algo político, no tanto, pero sí como poder de iglesia. Pero lo que ella pedía era solamente dedicar o que también llegue a Rusia a aceptar el catolicismo. No, dedicarla nada más, con todo lo que eso conlleva. Digamos. Claro, bueno, era justamente para que después Se convierte. claro, o sea, al unir a todos los arzobispos y todas las personas líderes del catolicismo, como comprometerlos a hacer algo para que Rusia deje de ser comunista, básicamente. Bien, cuando ella dice ellos no desean atender mi pedido, después escribe ellos la jerarquía del papado. Él, dice Lucía, él diciendo por el Santo Padre, que sería el Papa, no quiere escuchar mi pedido, y como el rey de Francia, se van a arrepentir, y lo harán, pero será muy tarde. Rusia ya habrá esparcido sus errores en todo el mundo, provocando guerras y persecuciones de la Iglesia, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Y bien, después, hasta este momento, el encargue que ella tenía era hacer que María sea amada por el mundo. Pero cuando ella recibe este secreto en 3, ella sabe que su misión principal tiene que ser esto. Y en 1929 se le confirma con la visión. En 1929, se le confirma con otra visión, ahí donde se le dice explícitamente que ya es el momento de dedicar a Rusia.
Bien. En 1937, Lucía le escribe al Papa Pío XI y le pide que conduzca la consagración de Rusia a María. ¿Cuándo? 1937. ¿Cuál pasó, perdón? Pío XI. Este papa, o sea, se conoce públicamente que este papa ha recibido la carta, pero él nunca lo ha aceptado al hecho de haber recibido la carta, de haberla leído. Y por lo tanto nunca condujo la consagración que ella le había pedido. Bien. En el 37, ¿qué pasó con Pío XI? Lucía le pide a Pío XI que conduzca la consagración de Rusia a María, pero No acusa recibo. nunca aceptan que reciben esa carta. En 1940, Lucía le escribe insistentemente al Papa Pío XII, que es el Papa siguiente de Pío XI, pidiendo la dedicación a Rusia. Y ella le dice en esta carta: en 1929, en otra aparición, Nuestra Señora pidió por la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo su conversión por este medio y el obstáculo a la propagación de sus errores. Después que le dije a mi confesor la petición de Nuestra Señora, él trató de cumplirlo, haciéndolo saber a Pío XI en muchas conversaciones íntimas. Y Nuestro Señor no había dejado de insistir en este periodo, prometiendo luego acortar los días de tribulación. Ahora está refiriéndose a Dios, que Dios había determinado castigar a las naciones por sus crímenes a través de guerra, hambrunas y severas persecuciones a la Santa Iglesia, a su santidad. Pero si consagras el corazón, el Inmaculado Corazón de María, con especial mención para Rusia, en orden con todos los obispos del mundo, que hagan lo mismo con la unión de su santidad. En 1942, este papa, que es Pío XII, consagra a Rusia. Y después vemos otras subsiguientes que son todas... ¿Fallidas? Sí, iba a decir otra palabra, pero me gusta fallidas. Bien. Ok. Para cerrar un poco, porque faltan algunas cosas en este estudio, pero yo quería poner el énfasis en esto de que nosotros tenemos dos maneras para llegar a las conclusiones con respecto al Rey del Sur. Lo hacemos por Hechos 27, que para aquellos que no están familiarizados con este estudio, pueden verlo en nuestro canal y a través de Pillo, y también a través de la falsificación, que es la línea base, es esta, o vamos a empezar por 1798, y el final de la supremacía papal. Bien. Perdón, María. Sí. Tal vez sería bueno también afirmar el hecho de que ya estudiamos que porque Hitler ataca al Rey del Sur en la Segunda Guerra Mundial, ataca a Rusia, que había hecho un tratado con el Papa Pío XII. Sí. O sea que el Papa Pío XII creyó el mensaje e hizo lo posible. ¿Quieres decirlo? No lo sé. No estoy al tanto de eso, pero... Salió con Hitler porque creyó el mensaje e hizo lo que estaba a su alcance, digamos. Tomar el ejército del Rey del Norte, tomar el ejército de Alemania para que lo ayude también a derribar a Rusia. Rusia. Podría ser, no sé.
Porque es el Papa que hizo el convenio con Hitler. No tengo la certeza de ese asunto. Has dicho que Papa Pío XII ha hecho varias consagraciones. Ha hecho varias consagraciones. Ha hecho varios intentos. Sí, y sabemos que es el Papa que hizo las alianzas con Hitler. Ha hecho las alianzas y es más, le ha dejado el camino abierto para que pueda entrar en Alemania. Porque para ese tiempo, en donde Hitler pretendía entrar a ese país con esas ideas, este Papa también, que es Pío XII, también quiere entrar en Alemania, pero esto es bastantes años, un par de años atrás. Quiere entrar en Alemania con ideas muy conservadoras, porque él había creado, en realidad en conjunto con otras personas, el código canónico. Y este código tenía muchas cosas muy explicitadas que antes la Iglesia jamás había tenido un código canónico. Este código lo que hace es básicamente poner un freno a ciertas actitudes por parte de las iglesias en el catolicismo. Y él veía que Alemania era un lugar propicio para eso. Convengamos que Alemania era un lugar rico en ese momento. Era el lugar incluso más alfabetizado, desarrollado. Pero bien, o sea, podría decirlo que era una especie de tierra próspera. Por no decir gloriosa, porque no lo es, pero era próspera en ese momento. Bien, quería mostrarles unas similitudes con las líneas y terminamos de las líneas del Rey del Sur, que seguramente ya las han visto en los otros estudios con Mati, pero ¿puedo borrar esto? Borro un poco más. Era lo que en un primera instancia quería hacer, pero no podía. Quería terminar el estudio también. Bien, tenemos una guerra. Para 1798 se da una especie de guerra entre el rey del sur, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte termina siendo herido. Que no es que muere en 1798, sino recién en 1799 es donde muere en cautiverio el Papa. Bien. Y después vemos la resurrección del mismo. Justamente quería que veamos la línea que es la que pone en marcha la resurrección de este poder para poder decir lo que estoy diciendo ahora. Y también vemos el periodo 1260. Vemos también que por cierto, lo estoy relacionando con Daniel 11, lado A y lado B. 40. Daniel 11, 40, lado A, B. Gracias. Bien. Si tienen que ayudarme, ayúdenme, no lo duden porque yo soy un poco olvidadiza. Y bien, también vemos que hay una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Que hay una herida mortal que se hace a la Unión Soviética. Aquí es el que cae,
Voy a hacer esto un poco más. El que cae es Pío VI. Muy bien. Y aquí el que cae es... ¿Alguien sabe? Mucho. Sí. Bien. Y aquí también tenemos, en el año 1991, es donde se da por fin la muerte de la Unión Soviética. Pero sabemos que más adelante se da una resurrección. ¿Quién estaba como papa en el 89? Juan Pablo, en el 89, Juan Pablo II. Juan Pablo II. Sí. Aquí sabemos que había una alianza con Estados Unidos. Bueno, que por eso es que termina cayendo. Y bueno, también quería dejar aclarado, bueno, no sé, pueden ver básicamente en esta línea que es, mira cómo lo habías dicho recién, un quiasma. ¿Contrastado? Sí, podríamos decir que es un quiasma contrastado. Porque el primero muere el rey del sur, el segundo, en el primero Claro. muere el rey del Aquí el que muere es el rey del norte. y en el segundo muere el rey del sur. Exactamente. Eso es contraste, Exacto. es un contraste. Bien. Y lo que quería recalcar también era el asunto del pecado y el de quién maneja a quién. Que básicamente vemos que es bueno, voy a dibujar una estatua o una especie de estatua. No se rían. Los piecitos. Bien. Y un monte. Con una piedra. Que bueno, los dos son el rey del sur, rey del norte, perdón. Pero este es el falso rey del norte y este es el verdadero. Que el asunto del pecado y quién maneja al pecador es algo muy sutilmente separado, porque no es que Satanás maneja a todas, o los ángeles satánicos manejan a todos los seres. O sea, sí, hay demonios personales, pero no es que cuando estamos hablando de poderes, no es que alguien está poseído o alguien está siendo manejado por Satanás, aquel que hace el mal. Depende de las voluntades humanas. Depende de las voluntades humanas, exacto. Tiene que convencer voluntades, igual que Dios. Exacto, solamente que bueno, Satanás lo tiene que hacer por la falsificación, mientras que Dios se muestra verdadero en todo momento. Y que, por ejemplo, el rey del sur, no es lo mismo hablar del rey del sur que del rey del norte, porque el rey del sur no tiene un líder a quien seguir en ese sentido. O sea, no tiene un líder como Dios o como Satanás. Ellos no siguen líderes. No tiene un antitipo. Es independiente. Sí. Me has matado, Basilio, con eso, No, pero... lo que pasa es que ahí está el tipo. El rey del norte verdadero es el tipo y este es el antitipo. Claro, exacto. Tal cual, tal cual. Concuerdo yo también. Pero también tenemos al Islam, por ejemplo, que tampoco tiene un antitipo, voy a usar tu palabra. Son personas, incluso son entidades que Dios utiliza para castigar al pueblo, a su pueblo incluso, o al rey del norte también. Depende. Son poderes que están como ahí
hay, pero no es que tienen un líder porque fueron usados tanto, el rey del sur, por ejemplo, fue usado tanto por Satanás como por Dios para castigar a sus pueblos. Sí, sí, o sea, Como en la antigüedad los pueblos paganos eran utilizados por Dios para castigar a su pueblo. claro, tal cual, tal cual. Bueno, ustedes me han ayudado a llegar a la conclusión y bueno, terminamos con este estudio. No tengo nada más que agregar. ¿Alguno tiene alguna duda hasta aquí? ¿Quiere preguntar algo? ¿Y cuándo se empieza a construir la capilla de la Fátima? Creería que ese mismo año, pero no tengo idea. Falta eso. ¿Vas a hablar algo de Juan Pablo II cuando recibió la herida? Lo he hablado ayer, pero si quieren se los cuento a aquellos que no han estado, que Juan Pablo II en 1981, el 13 de mayo, un 13 de mayo que es justamente alineado con la primera aparición de María, recibe una herida mortal. Bueno, no una herida mortal. Bueno, sí, una herida mortal porque después lo llevan a resucitar y lo primero que él hace cuando cobra conciencia es querer el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima hablaba bueno, ya borrado, del juicio. De qué pasa si no consagras a Rusia. Entonces, Justo había un papa recibiendo disparos. claro, en esa visión hay un papa que está recibiendo disparos, que está... Claro, hay un montón de situaciones y justamente recibe disparos de soldados en esa visión. Y encima es un soviético. Y el que le dispara es un soldado soviético. Y el Papa, Juan Pablo II, el que hace la alianza con Estados Unidos para que caiga el muro de Berlín. Exactamente. O sea que él también creyó. Claro, él después cree. ¿Cree? Es más, y después que él cree y hace toda esta cuestión de consagración y todo, él lleva la bala que le es sacada, le es incrustada, digamos, se la saca y la lleva en un peregrinaje a Fátima y la pone en una coronita que estaba en la Virgen de Fátima, de ahí de la parroquia, de la capilla. Y es más, se cuenta también en el momento en donde él es disparado, que él se estaba agachando a recoger una estampita de Fátima en el piso, cuando después es disparado. O sea, tenía todas las señales de que se estaba por cumplir el juicio. Y de que, eso fue en el 81 y en el eso sí, 82 hizo el pacto con exactamente, el presidente norteamericano. sí, No sé, como respuesta a eso. exacto. Vemos que Satanás copia un poco, no, copia todo de la manera en la que se maneja Dios. A mí lo que me suena muy loco es el ver cómo hacía sus predicciones de una forma en que él mismo las podía cumplir. Sí. Por ejemplo, cuando dice que van a aparecerse santos, es una predicción que él mismo puede cumplir tranquilamente. Curioso. Entonces, es muy loco realmente verlo de esa manera. Sí, tenía todo al alcance. ¿Nada más? Ok. Terminamos con una oración.